Bienvenida, Lilian, muchas gracias por estar acá. No, un gusto, un gustazo. No tengo mucho más que decir porque lo sintetizó pero todo fantásticamente bien. Pero quiero hacerte unas preguntas con respecto a este tema, porque Totalmente. el otro día hubo una movilización en Argentina de una manifestación de las personas que se quejan de la cuarentena. Creo que muchos habrán visto que fue una movilización de personajes de Capusotto prácticamente. Hay que verla porque es absolutamente insólita. Pero se empiezan a entremezclar las causas de algún modo, ¿no? Y a partir de la queja contra, en Argentina en este caso, contra el peronismo, o que nos van a transformar en Venezuela, no sé, aparecen un montón de grupos que uno se llamaba, no sé cuánto, del patriarcado. Sí. Otros tenían carteles diciendo el matrimonio homosexual trajo la pandemia, ¿no? Pero no pocos, muchos de los exponentes, o sea, empieza a haber una mezcla entre estos grupos antiderechos y la derecha más tradicional, más rancia, no sé, y de hecho buena parte de la campaña política de la ultraderecha, y en Europa también se está viendo, hay que ver el fenómeno de Vox, se hace a partir del discurso vinculado con la ideología de género, la inclusión, los derechos del matrimonio igualitario. Esa mezcla, y bueno, y además valores ultraconservadores y muchas veces muy religiosos. O sea, hay una introducción de esto en la política que empieza a tener fuerza, ¿no? Me parece que eso es notable. Que no es nueva. No es que no nuevo. es nueva, sino que se regenera, porque si vos ves la tendencia, esto ha sido desde principios del siglo XX. Bueno, la Iglesia Católica, convengamos que es una de las instituciones de fuerte incidencia en la cultura, ¿no? O sea, en todo lo que fue la construcción de naciones y también en todo el proceso de la independencia y del colonialismo. O sea, que todos sabemos que además es una institución que piensa en siglos. Y por lo tanto, hoy nos brota en todos los países la ideología de género como un concepto que nadie sabe muy bien de dónde surge, pero que rápidamente empieza a utilizarse, y realmente la creadora del concepto es la Iglesia Católica, particularmente desde el Papa Ratzinger, que a finales de los 80, cuando hay todo un cuestionamiento a lo que es el sistema de desigualdad entre hombres y mujeres, al sistema de división sexual del trabajo, que no solo la reproducción biológica le asigna también la reproducción del cuidado, y todo lo que tiene que ver con la diversidad de expresiones e identidades de género, la Iglesia Católica entiende que empieza a perder terreno en algo que estaba muy solidificado como cultura. Podría haberse secularizado los estados, pero de alguna manera seguíamos teniendo una impronta de organización social basada en valores religiosos, de alguna manera culturizados. El hecho del matrimonio nuclear, heterosexual, formado por hombre, mujer, hombre proveedor, mujer cuidadora, ¿no? Y con sus hijitos. Bueno, es algo que realmente está en cuestión, y particularmente se pone en cuestión cuando desde el feminismo se cuestiona que el ámbito de la familia suele ser uno de los ámbitos que, cuando se estructura desde esta concepción patriarcal, es altamente riesgoso y vulnerador de derechos para todos los integrantes de la familia que no sean el pater familia. Entonces, por lo tanto, todos estos cuestionamientos que empiezan a llegar al ámbito de la gobernabilidad internacional, como es el sistema de Naciones Unidas, todos los que trabajamos por movimientos emancipatorios ubicamos en la década de los 90 los mejores años de las conferencias internacionales en lo que fue medio ambiente, desarrollo sustentable, políticas de población, derechos de las mujeres, y después todo lo que fue derecho de las poblaciones discriminadas, aunque sean pueblos originarios o mayorías poblacionales. La década de los 90 pone en cuestión a todo el sistema conservador en el que se sustentaba la explicación de las desigualdades sociales. O sea, si hay algo que hoy no pueden tratar de ocultar, es que realmente hay un sistema de socialización y estructuración social basado en una desigualdad sustentada en las diferencias biológicas. Por lo tanto, el poner en cuestión eso hace que caiga todo el sistema de explicación que teníamos, de segregación, particularmente de las mujeres, de todos los ámbitos de decisión, autonomía, emancipación y libertad.
¿Por qué hoy la Iglesia Católica ataca particularmente al movimiento feminista? Y bueno, porque es efectivamente hoy no solo la revolución del siglo XX, sino que es un proceso de evolución de la humanidad. ¿Por qué? Porque pone en cuestión algo que ha sido naturalizado, basado en que las mujeres tenemos que ser dóciles, disciplinadas, sumamente dependientes y además en que nuestro destino ineludible es fundamentalmente ser madres. Por eso hoy, siglo XXI, y la semana pasada, Sturla vuelve a insistir con el candidato Martínez a la intendencia de volver a poner la estatua de María, ¿no? Porque el culto mariano para él es un culto que las feministas deberíamos sustentar, cuando realmente el culto mariano es el que nos pone, primero, como una sexualidad, una reproducción casi vivida sin sexualidad. Esto es la doble moral sexual que ha hecho que para las mujeres el placer sea un pecado. Y sin embargo, sí sea como un fin reproductor absolutamente inamovible. Por tanto, también todo lo que tiene que ver con haber legalizado o haber posibilitado cambios legales en aborto, para la Iglesia Católica ha sido intolerable. O sea, la constructora del concepto de ideología de género es el Vaticano, pero además tiene la habilidad enorme de construir una narrativa vaciada de contenido donde adentro de ideología de género entra todo esto que vos decís. Particularmente es la constructora ideológica, la ideología católica, pero su aliado increíble son los grupos neopentecostales o lo que Boaventura de Sousa Santos llama los evangelicalistas. Aquellos grupos religiosos que tienen ambición político-partidaria porque quieren llegar a las estructuras de los estados para desde ahí imponer su creencia religiosa y que también tienen la gran ambición del control de los medios de comunicación. Un ejemplo clarísimo es todo lo que pasa en Brasil. Sí, la TV Record, por ejemplo. Exactamente. Que primero empiezan a dominar los medios de comunicación y luego lo siguiente es una bancada evangélica que además no tiene ningún problema de negociar con quien esté en el poder. Afilian a los sectores más ultraderecha de la sociedad y del espectro político. Pero si tienen que negociar con Lula, negocian con Lula imponiendo esta agenda. Y esto es lo que fue lo que pasó en Brasil. La gobernabilidad que quiso garantizar Lula haciendo acuerdos con estos, que además tienen fuerte base social, ¿no? Tienen una gran llegada a los sectores menos ilustrados de la sociedad. Esa negociación estuvo sustentada en gran parte de los gobiernos progresistas de la región en justamente el acuerdo. Para ellos, la prohibición del aborto, el matrimonio natural y realmente el rol de las mujeres en la reproducción social son valores que cuestionan a cualquier gobierno y que pretenden negociarlo a fin de apoyar gobiernos. Esto ya lo habíamos visto con Daniel Ortega, lamentablemente, en Nicaragua. La negociación que hace Ortega la hace con el sector más ultraderecha de la Iglesia Católica para lograr la gobernabilidad, a costa de mantener el aborto prohibido aún en riesgo de vida de la mujer. Lilian, es interesante esto que hablamos, bueno, de el tema de la televisión y de los discursos, ¿no? Porque la idea, instalar esta idea de ideología de género, sirve para luego incidir en la política, para luego entrar en el Parlamento, y algo que se ve mucho acá que sale cuando se tratan temas de derechos de las mujeres o de la población LGBT, es el tema de que, por ejemplo, con la guía esta de las escuelas de educación sexual y reproductiva, sale el tema de la violación de la laicidad. O sea, se utiliza la laicidad como si fuese un antagonista de la ideología de género. Exactamente, no es anodino el uso del término ideología. Lo hacen para acotarlo, lo mismo que hicieron en la Guerra Fría con el comunismo, ¿no? O sea, que era una ideología, ¿no?, foránea, que viene a romper con los nacionalismos, la soberanía, etcétera, etcétera. Hoy por hoy lo están haciendo con que esta ideología de género tiene intenciones demoníacas, está controlada por centros de poder internacional que dependes a quién escuches, pueden estar basados en el comunismo o en la ultracía. A mí me han acusado de ser desde espía
soviética hasta espía de la CIA. O sea, tienen como la intención además de deslegitimar los movimientos, de darles una intencionalidad perversa, de justamente cuestionar de que tenga valor la categoría de género como categoría de análisis, porque la ponen como una intencionalidad ideológica de transformar perversamente las sociedades y además al servicio de no se sabe qué. El uso de las fake news salen de estos grupos. O sea, es una manera también de repetir mentiras que no están sustentadas en ninguna evidencia de nada. Pero te acreditan intenciones que a mí una de las cosas que más me sorprendió con estas investigaciones que fueron en 9 países es la similitud del formato que utilizan. Hay sí centros que justamente estructuraron esta narrativa para que rápidamente periodistas y sectores ilustrados la utilizaran acríticamente. Y además acreditándonos a que esta ideología, a mí me llamaban a decir, ¿podés explicarme qué es la ideología? ¿Qué es lo que fomenta el feminismo de su ideología de género? O sea, rápidamente la gente poco seria en el término de seguir, ¿no?, la terminología, a mí me impactó mucho. Gente que yo considero en este país muy seria, muy formalizada, rápidamente utilizó ideología de género. 2 casos muy claros son, que lo decimos en el libro, Gerardo Sotelo es uno de los que primero empieza a utilizar esta terminología y el otro es Enir Sartú. Y luego vos los ves coincidiendo con Manini Ríos, con Domenech o con todos aquellos que tienen un discurso ultranacionalista que desprestigia las demandas hechas desde Movimiento Ciudadano, otorgándoselos a intereses foráneos. Entonces, ¿cuál ha sido la tensión en esta investigación? ¿Tienen derecho a existir? Y bueno, sí, tienen derecho a existir en un tema de libre expresión. Ahora bien, no son anodinos en términos políticos. Y justamente una de las cuestiones que les ha servido como paraguas es esto que vos identificabas. Juntan distintos nucleamientos ultraconservadores, que son núcleos duros que permanecen en la sociedad, lo que pasa que muchas veces los desconocemos. Una de las cuestiones que muestra esto es que lograron generar una narrativa que les permiten decir discursos de odio que hace 10 o 15 años atrás no hubiésemos tolerado. Lilian, yo una cosa que percibo, eventualmente, es muy precario, es mirado como en borrador, vos has investigado esto, pero si la disputa por el poder del Estado en las últimas décadas o en los últimos 50 años, uno podía establecer, bueno, programas económicos enfrentados, programas políticos entre la derecha, la izquierda, todo el mundo. Ahora uno ve el crecimiento de una suerte de derecha de masas popular. Yo lo veo en el caso de España, por ejemplo, el fenómeno Vox, que está, no sé si algo puede estar a la derecha del PP, del Partido Popular, que es un partido franquista además, o de origen franquista, de la Falange. Pero su discurso se concentra en estos conceptos, en los conceptos, ¿no? En el caso de Brasil hay claramente una inflexión hacia Bolsonaro en la campaña electoral que enfrentó a Haddad con Bolsonaro. Haddad venía creciendo 4 puntos por semana. Parecía que se lo iba a pasar por arriba hasta el día de la movilización aquella gigantesca de que se llamó El Henao, ¿no? Y eso lo utiliza la TV Record, lo utilizan a través además, bueno, ahora ya se sabe que hubo toda una tecnología de WhatsApp, de fake news, para volcar la elección contra Haddad, acusándole de aquel kit kit homosexualizante, ¿no? O sea, utilizan estos elementos, estos conceptos, para construir acumulación de masas. Eso me parece una cosa novedosa, porque uno podría considerar que estos grupos, que son medios como oscurantistas, ¿no? Me hace recordar en la elección nacional a un muchacho en Rivera, que prácticamente gritaba cuando iba a votar contra la ley trans, era una especie de delirio así místico, pero ahora tiene masa eso, ¿no? Bueno, esa fue una de las... ¿Por qué en Uruguay lo llamamos el mal ejemplo en la investigación? En Uruguay lo subestimamos. Crecieron sin que
le diéramos la importancia y la valoración que tenía. Pensábamos que eran poquitos, ¿no? Los además eran tan poco creíble lo que decían que no pensábamos que iban a tener adhesión. Pero además no actúan solos, sí tienen un criterio de marketing y neuromarketing que no hay que despreciar. Uruguay para ellos se convirtió en el mal ejemplo dicho por el Pastor Márquez de Misión Vida en un congreso que hicieron aquí el año pasado, que se acuerdan que incluso también habían tratado de pedir el auspicio del Ministerio de Turismo, cuando se les dijo, bueno, vienen a concentrarse acá para hablar en contra de todos los avances que Uruguay ha hecho en materia de la agenda llamada de los nuevos derechos, de la nueva agenda de derechos. O sea, concentraron en Uruguay gran parte de sus baterías. Utilizaron y pusieron experiencias pilotos, las hicieron en Uruguay. El intento de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el 2013 y el intento de derogar la ley trans el año pasado aquí, sabían que iba a fallar. Ya lo habían probado en el 2013. Pero de todas maneras esa era una estrategia de conseguir tener centralidad en la agenda desde gente que tiene absolutamente marginalidad electoral, como es el caso de la Filiola. Apelando a qué? A una tolerancia democrática que ellos no tienen. O sea, no toleran ningún tipo de forma organizativa que no sea su verdad revelada, ¿no? Entonces ese es uno de los temas y yo creo que es una de las preocupaciones que tenemos que volver a rediscutir, porque efectivamente en términos de democracia también van afiliados no solo a políticas neoliberales, al concepto de meritocracia en lugar del concepto de derechos humanos inherentes, al tema de una forma naturalizada de sociedad como si fuera un destino divino que no puede, inmutable. Y a su vez, hoy por hoy también los presupuestos nacionales también son sus botines. Lo hemos visto en México, esta manera de ir la religión junto con un discurso militarista de control ciudadano y de rigurosidad en términos de seguridad nacional se puede seguir en todos los países de la región. En el caso de Colombia utilizaron ideología de género para todo lo que fue el debate sobre la paz, por ejemplo. Y hay contradicciones si contribuyeron o no a que naufragara, ¿no? Entonces, por lo tanto, una de las preocupaciones que tenemos no es solo cómo puede generar retroceso en derechos conquistados, sino que tiene que ver con la desdemocratización de las sociedades, una despolitización de los debates y a su vez un incremento de la manipulación de los sectores menos informados. ¿Quiénes son, cuando hablamos de ellos, ¿no?, de estos grupos ultraconservadores, más allá de, sabemos quiénes están en el Parlamento y de repente ciertos sectores religiosos, pero quiénes encarnan estos grupos aquí en Uruguay y en la región? Bueno, acá en Uruguay, por suerte, gracias al apoyo de Nicolás Iglesias y de Stephanie Kreger, que conocen mucho el campo religioso, porque además acá hay una cuestión que es muy sensible, ¿no? La creencia de la gente y la fe de la gente es un valor que hay que cuidar. El tema es cómo las instituciones religiosas de determinado sector, la Iglesia Católica, además ustedes saben que al mismo tiempo que la región avanzaba en términos de derechos sexuales y reproductivos con la aprobación en la conferencia de 2013 en Uruguay de Población y Desarrollo, que reconoce derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, derechos de niños, niñas y adolescentes como derechos humanos y derechos de la población de la diversidad sexual. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica elige a Bergoglio como papa. Y rápidamente trata de darle un discurso popularista, ¿no?, y de izquierda y progre, al mismo tiempo que sostenía esta misma línea de Ratzinger ultraconservadora. ¿Dónde afilian? Bueno, afilian en los sectores más neoliberales y de derecha de los espectros políticos. Y en Uruguay, cuando nosotros hicimos la investigación, no estaba en el espectro Cabildo Abierto.
Y hoy por hoy realmente también empieza a reproducirse en Uruguay lo que ha pasado en otros países, que estos grupos religiosos, integristas, ultraconservadores, se vuelven como los discursos morales hegemónicos de la religión. Por eso también es importante que las otras expresiones religiosas salgan a competirle a estos discursos hegemónicos, sino que además también se afilian a esta cuestión de la seguridad o de la política a cargo de militares, muchos de ellos de la época, ¿no?, de la seguridad. Entonces, creo que hoy por hoy este es un debate que nos debemos en las sociedades, no los vimos crecer, advertimos a algunos sectores, a algunos gobiernos y realmente no nos hicieron caso, esto lo tenemos que decir. Y por otro lado, hoy no son fieles, o sea, usan a los partidos políticos hasta que tienen la probabilidad de llegar al poder. Su intención es el Parlamento de la Fe, su intención es reorganizar el mundo de acuerdo a la verdad revelada y, por otro lado, son absolutamente intolerantes e intransigentes, como lo han demostrado en los discursos de odio, ¿no? Muchas gracias, Liliana Brasincas. Muchas gracias, Sofía Pinto. Estamos repasados. Me doy cuenta que vamos como a una novela de Margaret Atwood ya a esta altura. Sí.